Top 10 Fuerzas Especiales más letales de Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer a las mejores unidades de fuerzas especiales de la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos, país que cuenta con algunas de las unidades de operaciones especiales mejor entrenadas del planeta. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 10. Equipos SWAT. Un equipo SWAT, que en español significa Armas y Tácticas Especiales, es un equipo o unidad de élite incorporado en varias fuerzas de seguridad de los Estados Unidos. Sus miembros están entrenados para llevar a cabo operaciones de alto riesgo que quedan fuera de las capacidades de los oficiales regulares, como el rescate de rehenes, la lucha contra el terrorismo y operaciones contra delincuentes fuertemente armados. Los equipos SWAT están a menudo equipados con armas de fuego que incluyen ametralladoras, fusiles de asalto, material antidisturbios, granadas de aturdimiento y rifles de francotirador. Estos equipos se movilizan en vehículos blindados y usan armaduras corporales pesadas, escudos antibalas, visión nocturna y detectores de movimiento para determinar de forma encubierta las posiciones de rehenes y de los secuestradores dentro de estructuras cerradas. Los SWAT tienen como objetivo fundamental salvar la vida de los civiles inocentes que se encuentran en situaciones de alto riesgo. Los agentes que deseen pertenecer a esta unidad deben pasar unas pruebas de selección y un entrenamiento especial de gran rigor y dureza, tanto a nivel físico como mental. Una excelente preparación física y una inteligencia muy alta son imprescindibles, junto con un gran autocontrol emocional. Los SWAT también han asesorado a otras naciones, principalmente de Europa, para la creación de sus propias unidades de élite, tales como el GSG-9 de Alemania, el GIGN de Francia, el GEO y la UEI de España, el GEOF de Argentina, entre otras unidades especiales que hoy en día son reconocidas a nivel mundial. 9. Para rescate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Los pararescatadores, también llamados PJ, son los operadores del Mando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, encargados de la tarea de recuperar y ofrecer asistencia médica al personal militar en entornos de combate y humanitarios. Para cumplir con su misión, los equipos de pararescatadores tienen un exigente entrenamiento físico-militar, tiro diurno y nocturno y desde plataformas aéreas, paracaidismo militar, buceo de combate, rappel, montañismo, etc. Están capacitados para brindar los primeros auxilios y estabilizar a personas heridas, para luego sacarlos de la zona caliente, generalmente con el apoyo de helicópteros. Estos hombres están entrenados para rescatar personas heridas en cualquier lugar del mundo, no importando la condición climática o ya sea en el mar. Puede ser de día o de noche o en medio de un intenso combate, ellos siempre cumplirán su misión. Los pararescatadores de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos son considerados como la mejor unidad del mundo para misiones SAR y CSAR. 8. Controladores de combate de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Los equipos de control de combate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos son fuerzas de operaciones especiales, específicamente conocidos como operadores de tácticas especiales, que se especializan en todos los aspectos de la comunicación aire-tierra, incluido el control de tráfico aéreo, soporte de fuego y comando, control y comunicaciones en entornos encubiertos, directos o austeros. Los controladores de combate son una parte integral del Mando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea y del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de los Estados Unidos. Están entrenados como unidades de operaciones especiales y son controladores aéreos certificados por la Administración Federal de Aviación. La misión de un controlador de combate es desplegarse y permanecer indetectado en ambientes hostiles y de combate para establecer zonas de asalto mientras conducen simultáneamente control aéreo y acción directa, contraterrorismo, defensa integral, asistencia humanitaria y operaciones de reconocimiento. Están capacitados en operaciones submarinas y marítimas, paracaidismo en caída libre. Se despliegan con las fuerzas aéreas y terrestres en apoyo a la acción directa, como contraterrorismo, defensa interna extranjera, asistencia humanitaria y búsqueda y rescate de combate.
Los controladores de combate emplean vehículos todoterreno, vehículos anfibio, armas y demoliciones para alcanzar sus objetivos, que puede incluir la destrucción de obstáculos. 7. Tripulación combatiente de operaciones especiales. La tripulación combatiente de operaciones especiales son unidades especiales que utilizan los barcos y botes más avanzados tecnológicamente para apoyar a los SEAL y para otras operaciones especiales. Individualmente los SEAL y la tripulación combatiente de operaciones especiales van por separado, pero realizan misiones especiales sobre todo en medios marítimos, así que trabajan de forma muy similar. Estos hombres son entrenados intensivamente con armas y embarcaciones, pudiendo luego obtener una gran movilidad y rapidez en zonas acuáticas donde otras embarcaciones no pueden operar. Están preparados para actuar en situaciones de gran peligro y de mucho estrés. Para ser parte de esta unidad se debe aprobar un exigente curso de fuerzas especiales que tiene una duración de 21 semanas. El entrenamiento empieza con 2 semanas de aclimatación. Durante las siguientes semanas, además del entrenamiento físico, cuya dureza y exigencia aumenta conforme aumentan las semanas, se enseña al alumno técnicas de comunicación, de patrulla en barco, ciertos conocimientos de ingeniería, de navegación marítima y del uso de armas. Al final los alumnos deben aplicar todo lo aprendido en una misión simulada. También reciben entrenamientos en escuelas especializadas en armas, navegación, motores y maquinaria, técnicas de supervivencia y primeros auxilios de acuerdo con las necesidades de su equipo. 6. 75 Regimiento Ranger. El 75 Regimiento Ranger opera como una fuerza de élite dentro de las Fuerzas de Operaciones Especiales perteneciente al Mando de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos. El regimiento se compone de fuerzas de infantería ligera de despliegue rápido con habilidades especiales que les permiten realizar una variedad de misiones de operaciones especiales, fuerzas aerotransportadas, asalto aéreo, las incursiones, infiltración por vía aérea, terrestre o marítima, la recuperación de personal y equipo especial. Los Rangers modernos fueron creados el 8 de junio de 1942 y entraron por primera vez en combate real en noviembre de 1942 en las costas del norte de África. En las guerras de Corea y Vietnam actuaron en misiones de exploración, patrulla, incursiones, emboscadas, asaltos y como fuerza de contraataque para recuperar posiciones perdidas. En 1980, los Rangers participaron en la fallida operación de rescate de rehenes en Teherán, Irán. En octubre de 1983, participaron en la Operación Furia Urgente en Granada. En 1989, la totalidad del 75 Regimiento Ranger participó en la Operación Causa Justa en Panamá. El 12 de febrero de 1991 fueron desplegados para participar en la Operación Tormenta del Desierto. El 3 de octubre de 1993, los Rangers llevaron a cabo la Operación Serpiente Gótica con unidades de la Delta Force en Somalia. Tras un feroz combate de más de 18 horas contra guerrilleros somalíes, los Rangers tuvieron 19 muertos, 73 heridos y un piloto fue capturado. Después del ataque del 11 de septiembre, los Rangers fueron llamados a participar en la guerra contra el terrorismo en Irak y Afganistán. 5. División de Actividades Especiales. El Centro de Actividades Especiales es una división de la Agencia Central de Inteligencia CIA de los Estados Unidos, responsable de llevar a cabo operaciones encubiertas conocidas como actividades especiales. Dentro del Centro de Actividades Especiales existen 2 grupos por separado, el Grupo de Operaciones Especiales y el Grupo de Acción Política. El Grupo de Operaciones Especiales es responsable de las operaciones militares encubiertas dentro de otras naciones, lo que conlleva una alta amenaza en las cuales el gobierno de los Estados Unidos no desea estar públicamente involucrado y negará toda participación o conocimiento. Los miembros de este grupo por lo general no llevan ningún objeto o ropa que los vincule con el gobierno de los Estados Unidos. Hasta hace poco, este era el grupo de operaciones especiales más secreto de los Estados Unidos. Los elementos que conforman esta unidad son reclutados principalmente de la Fuerza Delta y del Equipo 6 de los Navy SEAL.
El segundo grupo, el Grupo de Acción Política, es responsable de las actividades encubiertas relacionadas a la influencia política, las operaciones psicológicas, la guerra cibernética y la guerra económica. Son capaces de llevar a cabo acciones políticas encubiertas mientras operan bajo ambientes hostiles y austeros. Este grupo es el encargado de brindar apoyo a los gobiernos que están de acuerdo con la política exterior de Estados Unidos y desestabilizar a los gobiernos que estén en contra de ellos y su política exterior. 4. Boinas verdes. Los Boinas Verdes son una unidad de operaciones especiales del ejército de los Estados Unidos. La fuerza fue fundada en 1952 y tomó en parte como modelo a los SAS británicos en cuanto a ser grupos reducidos de 4 o 5 hombres, a la especialización de todos sus miembros y a técnicas como la famosa corazones y mentes. Los Boinas Verdes están especializados cada uno en una tarea como explosivos y demoliciones, transmisiones, medicina, idiomas, etc. Sus acciones son muy variadas, pero destacan especialmente la contrainsurgencia y el entrenamiento de poblaciones locales para luchar junto a ellos. Asimismo, todos los miembros de la unidad están entrenados en emboscadas, retiradas, paracaidismo, empleo de armas de distintos calibres y pequeñas piezas de artillería. Para ser parte de las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos, los soldados que tengan al menos el rango de cabo y que alcancen los requisitos mínimos de inteligencia y fuerza y resistencia física, puede solicitar realizar el curso de fuerzas especiales que le permitirá ser parte de esta selecta unidad de élite. La fase 1 del proceso es la selección para ingresar al curso. La fase 2 dura 3 semanas de entrenamiento de supervivencia, evasión, resistencia y de escape, siguiendo inmediatamente después la finalización de la fase de tácticas con unidades pequeñas. En la fase 3 se recibe entrenamiento específico para operar en una de las especialidades de las fuerzas especiales. Aquellos soldados que aprueban con éxito el curso de calificación y de ganarse la boina verde, siguen varios cursos de habilidades especiales, tales como paracaidismo en caída libre, buceo de combate, francotirador, curso avanzado de técnicas de operaciones especiales, tácticas avanzadas de reconocimiento y exploración de blanco, etc. 3. Regimiento Raider de los Marines. El Regimiento Raider de los Marines, anteriormente conocido como Regimiento de Operaciones Especiales de los Marines, MSOR, es una fuerza de operaciones especiales del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Es el principal componente de combate del MARSOC, que es la contribución del Cuerpo de Marines al mando de operaciones especiales de los Estados Unidos. La selección del personal adecuado para formar parte del Regimiento Raider de los Marines comienza con un riguroso proceso de selección que incluye un exigente examen físico y una evaluación psicológica y médica. La selección tiene una duración de 3 semanas. Los que son seleccionados como aptos inician un curso de operaciones especiales que tiene una duración de 9 meses y está dividido en 4 fases. En la primera fase se entrena y evalúa a los aspirantes en las habilidades básicas requeridas de todos los Marine Raider: la aptitud física, la natación, el combate cuerpo a cuerpo, la aptitud funcional y el entrenamiento anfibio. Este programa de entrenamiento físico continuará durante todo el curso y ha sido diseñado para preparar al estudiante para las demandas únicas de las operaciones especiales. El entrenamiento en esta fase incluye también navegación, patrullaje, supervivencia, evasión, comunicaciones, resistencia y escape, y primeros auxilios. Completan la primera fase. En la fase 2 del curso se enseña la planificación de misiones, el entrenamiento de apoyo contra incendios, las operaciones de botes pequeños y la natación de combate, demoliciones, armas, fotografía y recolección de información y reconocimiento en zona rural y urbano. La fase 3 se enfoca en las operaciones de combate cuerpo a cuerpo, tiro de precisión con fusil y pistola, tácticas, técnicas y procedimientos de combate en espacios cerrados, demoliciones y un conjunto de habilidades de combate urbano. En la cuarta y última fase del curso, los estudiantes recibirán instrucción sobre las operaciones de guerra irregular. Los que logren superar el curso de operaciones especiales serán asignados a uno de los 3 batallones de Marine Raider. Pero el entrenamiento no termina ahí. Ellos, dentro de sus batallones, seguirán por otros 18 meses entrenándose en cursos de nivel avanzado. 2.
Delta Force. El primer destacamento operacional de Fuerzas Especiales Delta, comúnmente conocida como la Delta Force, es una unidad de operaciones especiales del Ejército de los Estados Unidos. La Delta Force es una de las dos unidades de misión especial y contraterroristas de primer nivel del Mando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos. Las tareas principales para las que está preparada la Delta Force son el contraterrorismo, la contrainsurgencia y las operaciones de intervención a nivel mundial. Son un grupo capaz de asumir muchas misiones, incluyendo, pero no limitados, a rescate de rehenes, redadas y eliminación de fuerzas secretas enemigas. La mayoría de los reclutas vienen de las Fuerzas Especiales Boinas Verdes y del 75 Regimiento Ranger. Para entrar a formar parte de la Delta Force se debe ser hombre, estar en el rango de sargento, tener 21 años o más, llevar al menos 2 años y medio en el servicio y superar las pruebas de acceso. Normalmente se seleccionan hombres con habilidades como el conocimiento de idiomas extranjeros. El entrenamiento hacia los integrantes seleccionados para pertenecer a la Delta Force es similar al entrenamiento que reciben los Navy SEAL y el SAS británico, el cual trata de llevar a los reclutas al agotamiento físico y psicológico. Los seleccionados sufren constantemente maltrato, tanto físico como psicológico, para verificar quién se desempeña mejor bajo enorme presión. También se les priva de comida y sueño. Más tarde se introducen pruebas de navegación y sobrevivencia en distintos ambientes. El entrenamiento básico para ser un Delta tiene una duración de 6 meses. 1. Grupo de Desarrollo de Guerra Naval Especial de los Estados Unidos. El Grupo de Desarrollo de Guerra Naval Especial de los Estados Unidos, comúnmente conocido como DEVGRU o informalmente por su antiguo nombre, el Equipo 6 de los Navy SEAL, es una de las dos unidades de misiones especiales y contraterrorismo de primer nivel del Mando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos, mientras el DEVGRU está apoyado administrativamente por el Mando de Guerra Especial Naval al igual que los otros equipos SEAL. Operacionalmente sigue las órdenes del Mando Conjunto de Operaciones Especiales. Los orígenes de este grupo surgen después de la Operación Garra de Águila, que fracasó en 1980 en el intento de liberar a los rehenes estadounidenses retenidos en la embajada de Teherán, Irán. El DEVGRU es la evolución del equipo 6 de los Navy SEAL, que fue disuelto en 1987 para dar paso a esta nueva unidad. Los miembros son seleccionados de entre los demás equipos SEAL. La inmensa mayoría de la información en torno al DEVGRU es información clasificada de alto nivel. La mayoría de las operaciones que realiza esta unidad casi nunca son conocidas por la opinión pública. Para ser parte de los Navy SEAL de los Estados Unidos, primero se debe superar un curso que dura 6 meses, en el cual el 90% de los que ingresan no logran terminar. Este curso se divide en 3 fases. La primera fase dura 8 semanas, de las cuales las 3 primeras semanas se basan en la condición física, habilidades en el agua, trabajo en equipo y resistencia de los aspirantes. La cuarta semana es conocida como la Semana del Infierno, en donde los aspirantes son llevados hasta sus límites físicos y mentales. Las 4 semanas restantes están dedicadas a métodos de reconocimiento acuático y navegación. La fase 2 dura 8 semanas, en donde, además del entrenamiento físico, se entrena y califica a los candidatos en buceo de combate. En la fase 3, el entrenamiento se orienta en tácticas de guerrilla, técnicas de patrulla, rappel, tiro y demolición. Las últimas 3 semanas y media se pasan en la isla de San Clemente, donde los candidatos aplican las técnicas aprendidas. Para complementar el entrenamiento se sigue un curso de 3 semanas de paracaidismo. Entre el inicio de la instrucción y el momento final en que el voluntario es admitido y puede ingresar a los SEAL, pasa 1 año y medio de entrenamiento, al que hay que sumar 1 año más de entrenamiento hasta el primer despliegue en combate real. Para ser parte del DEVGRU, un SEAL tiene que estar operando 7 u 8 años antes de ser elegido para formar parte del Grupo de Desarrollo de Guerra Naval, DEVGRU, por sus siglas en inglés. Y estos son a opinión personal y según la información que he podido recabar sobre este tema, las 10 mejores unidades de operaciones especiales de Estados Unidos. Si te ha gustado mi trabajo y estás de acuerdo con el top, dale like y comparte el video. De lo contrario, comenta con qué otras unidades de operaciones especiales cuenta Estados Unidos que no fueron mencionadas en este video. No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops. Saludos y gracias por llegar hasta esta parte del video.